Seguro que has oído hablar de Petra, esa antigua ciudad escondida en el desierto de Jordania, donde las montañas de roca rosada parecen guardarla en secreto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quiénes la construyeron y cómo sobrevivieron en un lugar tan extremo? Hoy vamos a descubrir cómo lograron hacer florecer una ciudad en el corazón del desierto y, lo más sorprendente, ¿qué misterio sigue guardando? Prepárate para un viaje a una de las maravillas más fascinantes del mundo. Petra se encuentra en el suroeste de Jordania, rodeada por montañas y cañones que la hacen casi invisible a simple vista. Esta ubicación estratégica, aislada y protegida por la naturaleza, ayudó a los nabateos a mantener su ciudad oculta durante siglos. El acceso a Petra es a través del estrecho desfiladero conocido como el Siq, un pasaje de 1,2 kilómetros de longitud, rodeado de imponentes paredes de roca, lo que hace que la ciudad se revele solo cuando se recorre el camino. Este lugar, lleno de misterio y belleza, ha sido uno de los secretos mejor guardados de la historia. Para entender el enigma de Petra, primero debemos conocer a sus creadores, los nabateos. Este pueblo nómada se asentó en la región alrededor del siglo IV a.C. y construyó un imperio próspero gracias a su dominio del comercio. Petra se convirtió en el corazón de su civilización, sirviendo como un punto crucial en las rutas comerciales que conectaban Arabia, Egipto, India y Roma. A pesar de ser nómadas, los nabateos demostraron un impresionante nivel de organización y planificación, convirtiendo el desierto en su hogar. Una de las preguntas más fascinantes sobre Petra es cómo lograron construir una ciudad en medio de la roca. Cada edificio, templo y tumba fue tallado directamente en las montañas de arenisca. Este proceso requería una increíble precisión y herramientas avanzadas para la época. El tesoro de Petra es el monumento más famoso, una joya de la ingeniería que sigue asombrando a quienes la ven. La leyenda cuenta que un faraón escondió su tesoro dentro, pero en realidad podría haber sido una tumba real o un templo. Pero no solo los grandes monumentos llaman la atención. Muchas de las casas y estructuras cotidianas están también talladas en la roca, formando un paisaje urbano que se camufla perfectamente con el entorno. Según los arqueólogos, la elección de la arenisca no fue casual. Su facilidad para ser tallada permitió que los nabateos construyeran con relativa rapidez. Aunque no todo lo espectacular en Petra está hecho por manos humanas. El juego de luces que ocurre al amanecer y al atardecer sobre las montañas de arenisca es una obra maestra de la naturaleza. Los tonos cambian de rosa a naranja y finalmente a dorado, creando un espectáculo visual que ha inspirado a artistas y viajeros durante siglos. De hecho, muchos turistas aseguran que presenciar estos momentos mágicos es tan memorable como explorar los monumentos en sí. Otro lugar imponente es el monasterio, una estructura aún más grande que el tesoro, ubicada en lo alto de una montaña. Para llegar a él, los visitantes deben subir más de 800 escalones tallados en la roca. La majestuosidad de estos monumentos, como el tesoro o el monasterio, hace que muchos se pregunten si los nabateos contaron con ayuda externa para su construcción. Aunque las teorías sobre civilizaciones perdidas o influencias extraterrestres siguen siendo especulativas, es innegable que Petra continúa alimentando la imaginación de los humanos. Además de sus monumentos más emblemáticos, Petra está llena de rincones menos conocidos, pero igualmente fascinantes. Por ejemplo, el Teatro Nabateo, que podía albergar a más de 8.000 personas, también fue tallado directamente en la roca y muestra la influencia romana en la arquitectura nabatea. Aunque los nabateos tenían su propio estilo único, supieron adaptarse y tomar lo mejor de las culturas con las que comerciaban. Este teatro no solo era un espacio para entretenimiento, sino también un lugar de encuentro para la comunidad. ¿Cómo lograron sobrevivir en un desierto tan inhóspito? Los nabateos eran expertos en ingeniería hidráulica. Petra contaba con un sofisticado sistema de canales, cisternas y presas que almacenaba agua de lluvia. Esto les permitió crear una ciudad próspera
con jardines y áreas de cultivo bien planificados, aprovechando cada gota de agua disponible. Gracias a su dominio de los recursos naturales, Petra no solo fue un centro de comercio, sino también un punto de encuentro donde se mezclaban personas de diferentes partes del mundo. En el siglo IV después de Cristo, un devastador terremoto dañó gran parte de Petra, incluyendo su sistema hidráulico. Las rutas comerciales empezaron a cambiar y la ciudad perdió su relevancia. Finalmente, Petra fue abandonada, y durante siglos la ciudad quedó oculta a los ojos del mundo. No fue hasta 1812 cuando el explorador suizo Johann Ludwig la redescubrió que comenzó a revelarse al mundo occidental. Para que Johann pudiera ganarse la confianza de los beduinos que vivían cerca, tuvo que disfrazarse de comerciante árabe. Lo que pocos saben es que tuvo que documentar meticulosamente cada detalle que veía en sus visitas, ya que no podía sacar dibujos ni mapas fácilmente sin levantar sospechas entre los beduinos. Sus notas se convirtieron en una pieza clave para que más tarde otros exploradores y arqueólogos pudieran llegar a Petra. Hoy en día, Petra se ha convertido en un destino turístico de renombre mundial, atrayendo a millones de visitantes cada año. Su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su inclusión entre las nuevas 7 maravillas del mundo han consolidado su lugar en la historia y en los corazones de quienes la visitan. Sin embargo, aquí aún no está todo descubierto. Muchas tumbas y estructuras permanecen ocultas bajo la arena, y gracias a tecnologías avanzadas como el escaneo láser, los arqueólogos y científicos han descubierto que la ciudad podría ser mucho más extensa de lo que se creía. Los beduinos locales, que han habitado esta región durante generaciones, también contribuyen a la riqueza cultural del lugar. Sus relatos y tradiciones conectan a los visitantes con un pasado lleno de historias y leyendas. Además, muy cerca de Petra se encuentra Wadi Musa, una contemporánea ciudad que sirve como puerta de entrada al sitio arqueológico y donde los turistas se alojan durante su visita. Más que un simple sitio arqueológico, Petra es un símbolo del ingenio humano. Su grandeza vive tanto en sus impresionantes monumentos como en el esfuerzo de quienes exploran sus misterios. Es un lugar que sigue escribiendo su historia, asegurándose de asombrar y cautivar a las futuras generaciones. ¿Qué parte de Petra te dejó más asombrado? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te apasiona seguir descubriendo lugares únicos e historias asombrosas, asegúrate de suscribirte para no perderte nuestras próximas aventuras.